Presentamos Tiempo de Dios con el pastor Ezequiel Molina Hijo. Una palabra de fe que puede transformar tu vida. No des un paso atrás ante la senda que has tomado, ya que tú has puesto la mano en el arado. Aunque haya adversidad, aunque la duda te ha azotado, procura siempre la diestra de su mano. Cúbrete de su esplendor divino, sin pensar jamás en detenerte. Y aunque veas gigante en el camino, solo vencerás si eres valiente. Ante la angustia y la aflicción, no importa si hay tribulación, sigue adelante. Dios está contigo. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. Resiste toda tentación, prosigue firme en la oración, confía en lo que Él te ha prometido. Que donde vaya Él siempre irá, que no te desamparará. Será tu sombra, tu refugio y fiel abrigo. Siempre contigo. Oh, oh, ah. Te adoramos, Señor. Cuida el caminar, sentirte firme en donde estés, para que no flaqueen tus pies por donde vayas. Cúbrete de su esplendor divino. Óyelo, iglesia, sin pensar jamás en detenerte. Y aunque veas gigante en el camino, solo vencerás si eres valiente. Aleluya. Hay que ser valiente. ¿Dónde están los valientes en esta mañana? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Resiste toda tentación, prosigue firme en la oración y confía, 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 iglesia, confía. Sigue adelante, sigue adelante, porque Dios está contigo. Resiste la prueba, levántate con fuerza y confía en lo que Él te ha prometido. Que donde vayas, Él siempre irá, que no te desamparará. Será tu sombra, tu refugio y fiel abrigo. Es promesa de Dios. Que donde vaya Él siempre irá, que no te desamparará. Será tu sombra, tu refugio y fiel abrigo. Siempre contigo, 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 contigo. Él siempre está contigo. Siempre contigo, iglesia. Él es fiel, Él es fiel, Él es fiel. Él es fiel, aleluya. Su palabra dice que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dice el Señor, porque yo he vencido al mundo. Dispuesto a que tú nos utilices como antorchas encendidas para alumbrar el camino de aquellos que están perdidos. No tenemos méritos personales para ser dignos del privilegio que tú nos otorgas, Señor. Por eso en esta hora deponemos cualquier actitud humana y reconocemos que dependemos total y absolutamente de ti, Señor.
Sin ti no podemos hacer nada. Pon las palabras exactas en nuestros labios, en nuestra mente y corazón, para comunicar lo que tú has dispuesto para este pueblo en esta hora. En el nombre de Jesús declaramos que habrá sanidad. En el nombre de Jesús declaramos que habrá liberación espiritual. En el nombre de Jesús declaramos que habrá salvación. Y que tu nombre por encima de todas las cosas, Señor, será exaltado. Gracias, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Voy a invitarle a buscar en sus Biblias en San Juan. Aleluya. San Juan, vamos a irnos a Mateo 27. San Juan lo íbamos a usar simplemente como referencia para conectarlo, porque hoy vamos a predicar la continuación de lo que tratamos el pasado martes. Vámonos a San Juan 27, a Mateo 27, ustedes están aquí, verso 3, Mateo 27, verso 3. Cuando lo tengan pueden decir amén. Dice la palabra del Señor: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Pueden sentarse, por favor. Gloria a Dios. El tema que el Señor nos ha dado, lo hemos establecido como causas y consecuencias de la entrada de Satanás en la vida de una persona. En la entrega anterior hablábamos de las causas. Cuando Satanás entra, ¿por qué Satanás entra en la vida de una persona? Establecíamos que las causas que pueden permitir que Satanás entre en el corazón de una persona son puertas abiertas que nosotros tenemos, que el diablo utiliza para dañar nuestras vidas. Y hablábamos de lo que presenta el apóstol Juan en Primera de Juan, cuando dice que los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida son las 3 grandes categorías que Satanás tiene para adentrarse en nuestra vida y llevarnos a hacer cosas que terminan perjudicándonos, pero muchas veces nosotros no somos conscientes de esas cosas que están pasando dentro de nosotros. Y teníamos el caso de Judas. Hablábamos de Judas como una persona que estaba muy cerca del Señor, como una persona que pertenecía al equipo ministerial de Jesucristo, un hombre de tanta confianza que administraba las finanzas del ministerio de Cristo, que tenía un lugar preponderante en las decisiones que se tomaban dentro del ministerio de Cristo, pero Judas tenía puertas abiertas. Y hacíamos el ejercicio desde Juan capítulo 12 y principio del 13, cuando Jesús fue a Betania y María de Betania derramó el perfume y Judas se incomoda y dice: ¿cómo va a ser habiendo tantos pobres, etcétera? Pero
también veíamos que Jesús había identificado que en él había una intención, había un detalle en lo íntimo de su ser que revelaba que a pesar de que estaba en el grupo, no pertenecía a los discípulos de Cristo. Eso es muy fuerte, porque en un grupo tan pequeño de 12, que haya uno que es un falso, o por lo menos no declararlo totalmente falso, pero que no era Jesús su prioridad, es una cosa muy terrible. El apóstol Juan dice que los deseos de los ojos, de la carne y la vanagloria de la vida son las grandes puertas que le abrimos a Satanás en nuestras vidas. Y veíamos ese caso de Judas como un caso emblemático de lo que no debería ser en la vida de las personas. Dice específicamente el verso 20 del capítulo 13 de Juan, o el verso 23, que Satanás, literalmente dice Juan, entró en el corazón de Judas. ¿Cuál era la puerta que tenía abierta Judas? La avaricia. Tenía deseo de ganar dinero. Y especulábamos diciendo que quizás el plan de Judas era ser el ministro financiero del reino de Cristo. Cuando oyó a Cristo hablando de su reino, dijo, este hombre se va a candidatear y va a conseguir libertar a este pueblo y a mí me va a nombrar ministro de finanzas. Eso es una especulación con razones justificables. No sabemos todos los pensamientos que había en la mente de Judas, pero lo cierto es que la avaricia dominaba sus decisiones y lo manifestaba en diferentes acciones que estuvimos mirando en esa entrega anterior. Hoy yo quiero enfocarme fundamentalmente en las consecuencias de la entrada de Satanás en la vida de una persona y seguiremos tratando el caso de Judas. Porque muchas veces la gente piensa que dejar entrar a Satanás puede ser un ejercicio olímpico. O puede ser una rutina de ejercicio físico que simplemente la hice y me siento, conseguí algo. O simplemente es un acto reversible que no va a tener ningún tipo de consecuencia. Y no es así. Hay consecuencias. El tener puertas abiertas en nuestra vida, en permitirle al diablo manipular, dirigir nuestras vidas a partir de las puertas que tenemos abiertas, va a acarrear consecuencias. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, dice el libro de Gálatas. Dios no puede ser burlado. Las cosas no se van a quedar así por así. Hay personas que se dedican a engañar los sistemas judiciales, los sistemas persecutorios, a la ley, a todo el mundo. Y piensan, muchas veces pueden escapar de la justicia humana. Pero tarde o temprano tendrán que enfrentarse a la justicia divina. Cuando Satanás entra en el corazón hay consecuencias. Tristemente hay consecuencias. Nos equivocamos al pensar que podemos prever las consecuencias de esa decisión. Y creo que lo fundamental que el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón es llamar la atención sobre el error fundamental que cometió Judas al no prever lo que iba a acarrear su conducta, el permitir que Satanás dominara su vida por medio de la avaricia. Cuando analizamos el ejemplo a la luz de lo que dice Mateo, aquí en el capítulo 27, nos damos cuenta en el verso 3, un detalle interesante. Dice, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado Jesús, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Cuando uno lee esto dice, pero él salió a buscar quien le diera algo por entregar a Cristo. Si usted lo analiza a la luz
del texto bíblico, el mismo Juan, presenta que Judas sale a buscar a los sacerdotes cuando Cristo irremediablemente dice: tengo que morir, tengo que entregar mi vida, tengo que ir a la cruz. Esto tiene que completarse con mi sacrificio. Judas se dio cuenta que lo que Cristo estaba diciendo no era una broma. Por lo tanto, dijo, se perdieron las oportunidades. Humanamente no tengo oportunidades de conseguir nada más con Cristo. Y fue donde los principales y le pide que le dieran algo. ¿Qué le iban a dar? ¿Qué remuneración le iban a dar para él entregarle a Cristo? Y ellos le pesaron 30 piezas de plata. Es lo que ellos consideraron. Judas ni siquiera le puso precio a Cristo. Él fue a rematar la oportunidad de que apresaran a Cristo y lo mataran. Y ellos le pesaron 30 piezas de plata, sin medir muchas consecuencias. Pero cuando analizamos la reacción de él en el verso 3 de Mateo 27, lo primero que podemos notar es que nunca Judas pensó que sentiría el remordimiento que sintió por haber traicionado a Jesús. Nunca pensó que sentiría lo que sintió por haber entregado a Jesús. Él devolvió arrepentido las 30 piezas de plata. Cuando se dio cuenta que él fue parte de toda la trama que concluiría con la crucifixión de Cristo, se sintió terrible. Sintió el peso de la culpa. Quizás en principio pensó que Jesús escaparía como otras tantas veces. Quizás en principio pensó que los sacerdotes no iban a ser tan malos para condenar a Cristo. Quizás en principio pensó que Jesús haría algún milagro o una oración milagrosa. Iba a cambiar el error que él había cometido. Pero de repente se enfrenta a la realidad de que su maestro iba a ser crucificado y él fue el traidor que lo entregó. Qué duro es enfrentarse al peso del pecado. Qué duro es enfrentarse a la realidad del pecado. Qué duro es enfrentarse a la culpa del pecado. Él, arrebatado por la avaricia, se empeñó en conseguir dinero antes que pensar en las consecuencias de su decisión. Yo decía la semana pasada que una de las cosas por las que la gente deja que Satanás entre en su corazón es que se deja seducir por un deseo maldito que lo lleva a hacer cosas que ellos saben hasta que le perjudican o pierden la racionalidad de lo que están haciendo. Pierden la conciencia del daño que están produciendo. Es una cosa terrible. A Judas le pasó eso. Él se desconectó de la realidad cuando estuvo en el acto de traición. Y él no midió las consecuencias. Nunca pudo prever cómo se iba a sentir por haber entregado al Señor. Eso a mí me da una enseñanza que la quiero compartir con ustedes. Número 1, Satanás nunca te dirá cuánto te costarán sus servicios o favores. Apréndete eso. Satanás te ofrece dinero, te ofrece fama, te ofrece reconocimiento, te ofrece poder político, te ofrece la mujer que te gustó, que te llamó la atención, te ofrece el hombre que te gustó, que te llamó la atención. Todas las cosas. Si tú te vas a Mateo 4, Satanás es tan atrevido que se lo ofreció a Cristo. Si te vas a Mateo 4, vas a ver que le ofreció a Cristo todo el mundo, todo el dinero, todo. Él siempre ofrece, siempre va a ofrecer. Ahora, nunca te va a decir lo que eso te va a costar. Todo el que me está escuchando en esta hora,
tiene que tener claro eso. En la experiencia de Judas nos damos cuenta que Satanás nunca le dijo a Judas ni le permitió ser consciente del costo que iba a representar la traición de Cristo. Nunca Satanás dirá cuánto te costarán sus servicios o favores. Hay un peso de la culpa que no nos podrá dejar vivir cuando le fallamos a Dios. Hay un peso de la culpa que nos va a consumir. Hay un peso de la culpa que no hay dinero, no hay placer, no hay cosa material que lo pueda compensar. Tú puedes conquistarlo todo y después que lo conquiste todo te darás cuenta que sigues vacío como la primera vez que trataste de alcanzar ese objetivo en tu vida. ¿Cuánta gente no ha testificado eso? Yo creía que cuando fuera rico iba a ser feliz. Conseguiste dinero y sigues con el vacío. Yo creía que cuando me acostara con esa mujer iba a ser feliz. Te acostaste con ella y después no la quieres. Yo pensaba que cuando viviera en tal casa, en tal lugar, yo sería feliz. Lo consigues. Y nada, vas a seguir siendo el mismo infeliz, ahora con una casa nueva. Pero siempre infeliz. Siempre infeliz. ¡Sácame de este hoyo! Porque me muero. El pecado consume. El pecado mata. El pecado enferma. Hay gente que están enfermos físicamente, pero primero estuvieron enfermos espiritualmente. El pecado mata. Porque Satanás nunca nos dice cuánto nos va a costar, cuánto dolor vamos a sufrir por eso. Judas nunca pensó que sentiría remordimiento como lo sintió. Nunca. Él pensó que eso iba a pasar. Él pensó que se iba a arreglar de alguna manera y él iba a conseguir unos chelitos. ¿Cuántas veces nosotros no actuamos de esa manera? Le fallo a Dios y lo que yo quiero es conseguir unos chelitos para estar tranquilo. El pecado tiene consecuencias. Cuando le permitimos entrar a Satanás en nuestra vida, nos equivocamos al pensar que las decisiones que podrán devolverse. Hay decisiones en nuestras vidas que no tienen retorno. Aun cuando procuremos volver al lugar donde estábamos, ya no se puede. Si analizamos los detalles del verso 3 y 4, de aquí de Mateo, 3 al 5 de Mateo 27, nos vamos a dar cuenta la triste experiencia de Judas cuando dice que él fue arrepentido, devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, oye lo que le dice él, miren, yo he pecado, he entregado sangre inocente. ¿Y qué le dijeron ellos? Y a nosotros que no importa. Allá tú. Él fue con buena intención. Yo quiero darle para atrás el negocio. Yo me equivoqué. Yo no debía hacer lo que yo hice. Perdónenme, miren, tengan su cuarto, tengan su cuarto, que yo no quiero esos cuartos. Esos cuartos tienen problemas. Y ellos le dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo salió de aquel lugar. Judas pensó que un error, un equívoco, un desliz tendría chance de revertirlo. Tendría chance de darle para atrás. ¿Cuántas personas no están en ese tipo de situaciones? Pensando que le pueden dar para atrás a sus errores. Pensando que Dios tiene que entender que es que yo no puedo seguir siendo pobre. Que yo no puedo seguir de esta o tal manera. Y piensas que podrán darle para atrás a la película de su vida. Y aún devolviendo lo que consiguieron, se dan cuenta que a veces el tiempo no es recuperable o la oportunidad no es recuperable. Yo lo he dicho varias veces desde este púlpito.
Y es un principio que lo tengo confirmado en la palabra de Dios. Hay un límite para la misericordia de Dios. Para el tiempo de la manifestación de la misericordia de Dios hay un límite. No puedes apostar que siempre va a estar dispuesta la misericordia de Dios para ti. Hay un límite. Hay un límite, hay un tiempo apropiado. No siempre habrán oportunidades de misericordia y amor divino. El rey Saúl es el ejemplo por excelencia de eso. Saúl jugó una y otra vez al escondido, aprovechándose de la misericordia de Dios. Una y otra vez fallaba y creía que lo iba a resolver. Hacía una travesura y él decía, Samuel está ahí. Samuel, el siervo de Dios, va a orar por mí. Ese hombre está lleno de la unción de Dios. Ese hombre siempre yo lo voy a tener. Ese fue que me ungió. Ese fue que Dios usó para llamarme y establecerme como rey. Ese instrumento de Dios está aquí conmigo y es mi pana full. No lo dijo en esas palabras son de ahora. Pero usó la que tuviera que usar en ese tiempo. Ese es mi hombre de confianza. Samuel me aprecia. Samuel fue que me buscó. Samuel me ubicó. Samuel me aprecia. ¿Y qué pasó? De repente, el Señor dijo, no quiero a Saúl. Y Samuel le dice, Señor, ten misericordia, tú sabes que es el rey que tú ungiste, que tú utilizaste. Y el Señor le dice, Samuel, no me pidas más por Saúl, yo lo he desechado. Hay uno mejor que él, que ya yo tengo listo para ocupar su puesto. Oh, bendita sea la gloria de Dios. Hay un límite para la misericordia de Dios. El ejemplo de Sansón también nos revela eso. Jugó y jugó con su secreto, con su pacto, jugó hasta que un día se acabó, se terminó. Ay, pero Señor, no me avisaste. Te di toda la muestra de misericordia y jugaste con tu oportunidad. Hay un límite para la manifestación de la misericordia de Dios. Hay un límite. El profeta Isaías dice unas palabras interesantes que deben estar siempre presentes en nuestra mente, porque son palabras que revelan en el trato de Dios con el pueblo de Israel, en el trato de Dios con ese pueblo que es un ejemplo de lo que Dios quiere que nosotros sepamos y que nosotros tengamos pendiente, porque el trato de Dios con Israel es simplemente para que nosotros nos sirva de referente de lo que Dios, de la forma de Dios, del carácter de Dios, de las maneras de Dios en tratar con el ser humano. Israel es simplemente un ejemplo. Oye lo que dice Isaías capítulo 55 versos 6 y 7. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Hay un momento que no lo vas a encontrar. Hay un tiempo que Dios cerrará su puerta. Judas pensó que ese momento nunca iba a llegar y fue donde los que conspiraron contra Cristo a decirle, echen para atrás, ya, yo me arrepentí. Y los que le participaron dijeron, ya, no nos interesas tú, conseguimos lo que queríamos. Se perdió la oportunidad. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Dios. Él es amplio en perdonar. Y dice el verso 8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos.
dice Jehová. Y eso es bueno, lo refiero, porque mucha gente quiere medir a Dios en función de su pensamiento. Mira, tu pensamiento ni le va ni le viene a Dios. Dios sigue siendo Dios. Ah, pero que yo creo que eso es injusto. ¿Crees tú que eso es injusto? Pero Dios dijo que no es injusto. Y Él es el juez justo por excelencia. Por tanto, no vale lo que yo piense o lo que yo entienda. Lo importante es lo que Dios piensa y lo que Dios entiende. En tercer lugar, cuando le permitimos a Satanás entrar en nuestra vida, nos equivocamos, como le pasó a Judas, porque a veces nunca pensamos que los socios del pecado nos tratarán de la forma como trataron a Judas. Judas nunca pensó que sus socios del pecado le tratarían de esa manera. ¿Qué le dijeron? Allá tú. Allá tú. Me gusta esta versión como lo dice, ¿verdad? Allá tú. Miren, yo he entregado sangre inocente. Y dice la Nueva Versión Internacional, ¿y eso a nosotros qué nos importa? Ahí como que se entiende mejor, ¿verdad? ¿Y eso a nosotros qué nos importa? Miren que yo me arrepentí. ¿Y a nosotros qué? Nunca, y esto que lo escuche todo el mundo, nunca esperes lealtad de parte del diablo. Nunca espere lealtad de los instrumentos del diablo. La mentira, la falsedad, el engaño son las cualidades que adornan a Satanás. Es ladrón, es padre de mentira, es traidor. Satanás te va a decir, lo que te hace falta es esto. Y después que tú lo haces, te va a decir, te engañé. Te lo dice. Te dice, mira, con esto tú eres feliz. ¿Qué le dijo a Eva? Ay, mira, Dios no te dijo que ahí hay un secreto guardado. Mira, Dios no te dijo que no comiera del árbol, porque si tú comes, Dios sabe que tú vas a ser como Él. Y entonces tú vas a ver tanto como Dios. Y Eva se lo creyó. Y después que Eva comió, Satanás se dañó todo. ¿Y a mí qué? Lo que quería era engañarte. Parece un chiste, pero es la historia que uno ve continuamente. Parece un chiste, pero es el resultado que uno ve continuamente. Quienes están endurecidos en el pecado se van a burlar de quienes sienten remordimiento por su pecado. Fue la experiencia de Judas. Los malvados miran con desprecio y hasta con odio a quienes desertan de su maldad. Quienes aman la traición odian a los traidores. Quienes aman la traición odian a los traidores. Si usted ve películas de narcotráfico y del crimen organizado, se va a dar cuenta que cuando una gente se vende de un bando para otro, es traidor allá y es traidor donde llega. La marca lo persigue. El diablo funciona de esa misma manera y los instrumentos del diablo funcionan de esa misma manera. Nunca Judas pensó que sus socios del pecado le tratarían de esa manera. Por eso se sintió abandonado. Se sintió solo. Las consecuencias del pecado caminan en ese sentido. Y yo quiero resumir las lecciones de Judas para nosotros hoy en las siguientes 4 declaraciones. Número 1, dejarnos llevar por los deseos de la carne. Dejarnos llevar por los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida es lo que le permitirá al diablo dominar nuestros pensamientos
y dominar nuestra conducta. El dejarnos llevar nos va a poner en las manos de Satanás. No podemos permitir que Satanás entre en nuestra vida. No podemos permitir que viva dominando nuestra vida. No podemos permitir que nos destruya. Es ladrón y ha venido para matar y para destruir, dice Juan 10:10. El ladrón viene para matar y destruir. ¿Pero qué dice Jesús? Pero yo he venido para que tengan vida y la tengan. ¿Cómo? ¿En qué? Un poquito de vida, un chin de vida. No, para que la tengan en abundancia. ¡Aleluya! Pero Satanás tiene el propósito de matar y destruir. Aunque te pinte la oferta, como te la pinte, siempre el final será matar y destruirte. Él lo dice Juan 10:10. En segundo lugar, la entrada de Satanás en nuestra vida nos lleva a pecar, y el pecado es un camino rebaladizo. Rebaladizo, anótate eso, donde no podemos prever lo que va a pasar. En una pista de patinajes, en un derricadero, tú nunca puedes prever por dónde va a coger las cosas. Tú nunca puedes prever. En un camino rebaladizo tú puedes creer que estás en control de la situación, pero de repente ¡fum!, te caíste. Tú nunca puedes prever las consecuencias de permitirle a Satanás tomar dominio de tu vida. Nunca. Nunca. Hay gente que dice, yo me voy a ir al mundo, yo voy a hacer una diablura, pero nada más una. Cuando yo termine, vengo a buscar de Dios, que yo amo a Dios, aquí en el fondo. Cuando yo termine, yo nada más voy a llevar un bultito allí. Yo nada más le voy a dar 4 palos a uno, nada más. Es que me ha quitado la paz, y para que deje de hablar de mí. Óyeme, si le da los 4 palos, van a hablar mucho de ti, van a hablar en la fiscalía, en el juzgado, en los periódicos, van a hablar mucho más de ti. La entrada de Satanás en nuestra vida es un camino resbaladizo. Nunca podemos saber cuánto dolor vamos a sufrir, cuánta destrucción, cuánta pérdida, cuánta muerte nos va a producir el pecado. Mucho menos cuánto le producirá a los que amamos, a los que apreciamos. Y ese es un detalle que muchas veces no pensamos. Yo pienso en ese preso famoso que hoy está en todos los medios, en todos los periódicos. Nunca ha pensado. He escuchado testimonios de gente como él, que después que están metidos en todo su lío, dicen, yo lo que quiero es que cuiden a mi familia. Yo lo que quiero es que cuiden a mis hijos. Yo lo que quiero es que cuiden a mi mamá. Yo lo que quiero es que preserven la vida de mi padre. Yo lo que quiero, a mí mátenme, acaben conmigo. Yo lo que quiero es que me cuiden a los míos. Yo lo que quiero es salvar a los míos. Óyeme, no previste, cuando te metiste en el lío, no pudiste calcular lo que estabas poniendo en riesgo. Cuando Satanás entra en la vida de una persona, tú no vas a poder controlar los efectos del daño que va a producir en ti. Podrá en algún momento parecerte que no está pasando nada, pero en cualquier momento te pasa la factura, y son facturas impagables. Impagables. No le permitas a Satanás dominar tu vida. Puede ser un acto irreversible de consecuencias imprevisibles. Puede ser un acto irreversible de consecuencias imprevisibles. No le permitas a Satanás entrar en tu corazón. En tercer lugar, la tristeza y el dolor que produce la culpa, que referíamos ahorita de lo que dice David en estos Salmos 32 y 51. Esa culpa que sentimos. Porque óigame, por más que podamos decir, cuando nos sentimos que le hemos fallado a Dios, nos sentimos miserables. Cuando le hemos fallado a Dios, sentimos que todo el mundo nos señala.
Cuando le hemos fallado a Dios, sentimos que todos los ojos del cielo y de la tierra están ahí. Estamos huyendo. Por eso dice la Escritura, huye el impío sin que nadie lo persiga. Óyeme, el que ha robado piensa desde que dicen algo fuerte, cree que es la policía que lo está persiguiendo. Huye el impío, dice la palabra, sin que nadie lo persiga. Es que la culpa, el dolor, el estar separado de Dios por haber tomado decisiones de espalda a Dios, van a producir tristeza, dolor, soledad. No podemos permitir que el diablo salga ganando en nuestras vidas. No lo podemos permitir. No podemos permitir que el diablo nos lleve a la muerte. ¿Qué dice el verso 5? Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Triste final para un hombre que estaba cerca de Jesús. Triste final para un hombre que era del círculo de los que estaban cerca de Jesús. Triste final. Triste final para un hombre. Como dice Lucas aquí en el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 16. Varones hermanos, era necesario que se cumpliesen las escrituras en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio, dice el apóstol Lucas. Este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Para los que piensan que hay una contradicción bíblica, se dice que Judas se ahorcó en este lugar y luego su cuerpo se rompió la cuerda y se explotó. Se abrió la cabeza y los sesos, como decimos nosotros. Y por eso los evangelistas dan a varios diferentes detalles. ¿Por qué le pasó esto a Judas? Por la tristeza, por la culpa, por el remordimiento, por el dolor. La culpa, el remordimiento y el dolor. No pudo lidiar con eso. No pudo lidiar con eso. Tristemente, la tristeza, el dolor y la culpa que sintió Judas lo llevó a lo que era el deseo de Satanás. ¿Cuál era? La muerte. Eso no era lo que Satanás quería con Judas. Al final, el propósito de toda la traición, al final, el propósito de todo el engaño, al final, el propósito de todo era acabar con la vida de Judas. Es el propósito que tiene Satanás con cada uno de nosotros. Al final, lo que el diablo quiere es muerte para ti. Al final, lo que al diablo le interesa es que tú seas compañero de él en el infierno. Al final lo que el diablo está buscando es compañeros de sufrimiento eterno. Eso es todo. Si te tiene que ofrecer dinero, te ofrece dinero. Si te tiene que ofrecer hombres o mujeres, te lo ofrece. Todo lo que hay en esta tierra te lo va a ofrecer. Porque al final el plan es enredarte para matarte, para que mueras en pecado y sufra las consecuencias del juicio de Dios. Por lo tanto, la tristeza no debe convertirse en el desenlace fatal que pasó con Judas. El apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versos 9 al 10, dice unas palabras que yo creo que son importantísimas para todos los amigos que me escuchan y para todos aquellos que han traicionado a Jesús de alguna u otra manera. Dice, sin embargo, verso 9 de 2 Corintios 7, ahora me alegro, no porque se hayan entristecido, sino porque su tristeza los llevó al arrepentimiento. Ustedes se entristecieron tal como Dios lo quiere, de modo que nosotros de ninguna manera los hemos perjudicado. La tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse. Lo que te quiero decir con esto es que debes procurar que esa tristeza, ese dolor, esa angustia
que te ha producido el pecado, la separación de Dios, el haber fallado a Dios, el haber desobedecido a Dios, el haber permitido que Satanás hiciera contigo lo que le dio su voluntad, esa tristeza que sientes debes convertirla en una tristeza que sirva para salvación. Para salvación. David dijo: contra ti he pecado. He hecho lo malo delante de ti, Señor. He fallado. Ahora, ¿qué dijo David? Vuélveme el gozo de tu salvación. No quiero que el diablo me destruya. No quiero morirme en este infierno de este pecado. Yo me voy a levantar. Lávame, Señor. Lávame de mi pecado. Límpiame de mi maldad. Quítame la basura que el diablo echó sobre mí. Y hazme una persona digna de ti. ¡Aleluya! ¡Aleluya! No te puedes quedar en el lodo. Tienes que levantarte en el nombre de Cristo Jesús. Esa tristeza tiene que ser para salvación. Judas pudo salvarse. Gente metiéndose más hondo. Usted sabe la cantidad de gente que me ha dicho: pastor, yo pensé que Dios a mí no me aceptaba. Y yo le digo: ¿y quién te ha dicho eso? El diablo. Él es mentiroso, padre de mentira. Cuando habla mentira, dice Juan 8, de lo suyo habla, porque es padre de mentira. Si tú estás vivo hoy es por la misericordia de Dios. Si tú estás respirando es por la misericordia de Dios. Oye, no deje que se acabe esa misericordia. No deje que se acabe la bendición de Dios para ti. Aprovéchala. Ay, pero es que yo he perdido tantos tiempos. Óyeme, lo perdiste, pero ya no lo vas a recuperar. Aprovecha el que te queda. Aprovéchalo. La declaración que hace la mayoría de las personas cuando lo entrevistamos después de haberse convertido y haber hecho el curso bíblico básico es: lo único que lamento es no haberme convertido antes. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Convierte esa tristeza en tu... Una vez más. Yo me gozaré. Te bendeciré. Ay, yo me gozaré y me gozaré. Te bendeciré. Aunque la higuera no florezca y en las vides haya fruto, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Amén. Déselo fuerte a su proveedor en esta mañana. Él es nuestro proveedor. Hemos presentado Tiempo de Dios con el pastor Ezequiel Molina Hijo. Esperamos que este tiempo haya sido una bendición para ti. Te invitamos a nuestra próxima presentación. Si quieres comunicarte con nosotros, envía un correo electrónico a eltiempodedios@gmail.com o llámanos al teléfono 809-813-1029, La Romana, República Dominicana. Tiempo de Dios.